participantes del grupo educativo, grupo educativo Capacítate Perú. Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a tratar que es denominado enfermedades transmitidas en los alimentos, o también como nosotros lo consideramos, las famosas ETAs. Está a cargo de mi persona, Judith Sandina Abanto Atalaya, ¿no? Entonces, las ETAs muchas veces lo consideramos como aquellas enfermedades que son transmitidas por el medio de vehículo, que son los alimentos cuando nosotros los vamos a ingerir, pero este alimento ya está contaminado con agentes bacterianos, microbianos, hongos, mohos, toxinas, o también por otras sustancias químicas tóxicas, ya sean naturales o químicas de agentes de limpieza o desinfectantes, pues, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pues los alimentos pueden transmitir más de 200 enfermedades. Y una de cada 10 personas es la que suele enfermar cada año por la ingesta de estos alimentos contaminados. Y hay cerca de 420,000 que fallecen por esta causa. Si bien es cierto, los niños menores de 5 años son los que corren un riesgo especialmente muy alto, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los alimentos insalubres generan un círculo vicioso de diarrea, malnutrición y que compromete el estado nutricional de los seres más vulnerables. Entre los que se encuentran tenemos, por ejemplo, a los lactantes, a los bebés que están recién mamando su leche, a los niños pequeños menores de 5 años, a las mujeres embarazadas, a las personas mayores o los adultos y a las personas con enfermedades subyacentes o crónicas, pues, ¿no? Entonces, las setas, ¿por qué se dan? Las setas se da cuando se ha dado una mala cocción o recalentamiento en nuestros alimentos o comidas. Otro es por mala higiene de nuestros operarios de empresa, por productos químicos en el alimento que éste pueda contener o que se ha sucedido, se ha contaminado por otros que le hemos colocado al lado, ¿no? O también por productos físicos en el alimento, que sea por descuido, un operario, por ejemplo, ha soltado cualquiera de sus alhajas o piercing y por error se ha logrado colocar, ¿no? También podría ser algún operario que esté infectado con algunas de estas enfermedades zetas o infectocontagiosas. También podría ser porque se ha realizado una contaminación cruzada, una mala manipulación inadecuada en los alimentos, es decir, no sabemos cómo almacenarlos adecuadamente, no conocemos bien el tipo de alimento, no sabemos a qué condiciones ni qué parámetros nosotros podemos almacenar, ¿no? También por la ropa de trabajo o por los equipos de protección personal que no tienen una adecuada aseo de limpieza, ¿no? Y también por los insectos roedores o por las plagas que éstas se puedan presentar o puedan entrar en nuestras plantas, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, las ETAs, las siglas ETA significa enfermedades transmitidas a través de los alimentos y son aquellas enfermedades de carácter infeccioso o tóxico, que son causadas por agentes de carácter biológico, de carácter físico, de carácter químico también, que puede penetrar al organismo usándolo como vehículo de un alimento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clasificación de estas setas? Según los agentes biológicos, es necesario saberla. Tenemos las llamadas infecciones alimentarias y por un lado, y por otro lado tenemos a las intoxicaciones alimentarias. Las infecciones alimentarias son aquellas que son causadas por la ingesta de alimentos que son contaminados por microorganismos. Dentro de estos microorganismos encontramos a los virus, a las larvas, a los huevos, a los parásitos o protozoos, a las bacterias. Ejemplo de eso tenemos, por ejemplo, a la salmonelosis, a la enfermedad de la listeriosis, a la triquinosis o hepatitis, ¿no? Mientras que las intoxicaciones alimentarias vueltas son causadas por la ingesta de alimentos, pero con productos químicos, que estos por error se han contaminado o por toxinas
que se han generado alrededor del alimento, ¿no? Producidas por algún microorganismo. Ejemplo, el más común que tenemos de las enfermedades llamadas intoxicaciones alimentarias, tenemos al botulismo. ¿Cuáles son los síntomas de estas setas? Pues estos síntomas van a depender, por ejemplo, de diferentes variables. Una de ellas puede ser según la cantidad de alimento que se ha consumido, según el estado de salud de la persona, según la cantidad de bacteria o de toxina en el alimento y muchos otros más factores que podrían ser, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Por ejemplo, la persona presenta dolor de estómago, vómitos, diarrea, choque séptico, hepatitis, cefalias, dolores de cabeza, fiebre muy alta, visión o doble visión, visión borrosa, no podemos ver bien, y muchas otras más que va a depender, va a variar un poco las características según el tipo de ETA que se esté desarrollando, ¿no? Entonces, para que la ETA se pueda presentar, así como en el gráfico está, ¿qué ocurre? Que muchas veces nosotros cocinamos el alimento, lo dejamos en la mesa, por más de 2 horas y ya el alimento automáticamente ya está contaminado por más que uno se haya lavado adecuadamente y haya tenido todas las condiciones de inocuidad e higiene. Entonces, muchas veces depende de que no sabemos controlar, en este caso, el parámetro del tiempo. Se ha dejado por 2 horas y a temperatura ambiente, ¿no? Entonces el alimento está contaminado, entonces la persona, el consumidor, el cliente, lo consume, lo ingiere y después resulta, después de un tiempo, resulta con todas estas características que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Pues causándole fiebre, dolor, vómitos, diarrea y demás. Y muchas de estas pueden presentarse secuelas después de 2, 3 días, después de varias horas, incluso hasta de 1 o 2 semanas a más, ¿no? Muchas de estas enfermedades se pueden ver sus síntomas de manera permanente, pero hay otras que se pueden sanar y hay otras que no se sana la persona completamente y las secuelas van a quedar por muchos años más, ¿no? Entonces, por eso es vital importancia que nosotros tengamos bastante cuidado sobre el tema de higiene, manipulación, inocuidad y seguridad de nuestros alimentos, pero sobre todo de la higiene y de saber controlar los parámetros de tiempo y temperatura, que son los parámetros más primordiales que debemos de controlar cuando elaboramos, procesamos o almacenamos nuestros productos alimenticios. Según el gráfico, acá vemos justamente en el tema de vía de transmisión del ciclo epidemiológico fecal oral. Ocurre. Hay dos tipos de ciclos. Uno es el ir al baño. Y luego, pues, esta manipula alimentos que son consumidos por otra persona, las que posteriormente se enferman, pues, ¿no? Mientras que el ciclo fecal oral largo se da cuando las materias fecales llegan a corrientes de aguas, pues, ¿no? Que se utilice. Y esas aguas nosotros las utilizamos para el riego, por ejemplo, de nuestras hortalizas, de nuestras frutas, cuando no se hace un lavado y desinfección adecuada a estos productos. Entonces produce la ingestión de esta bacteria patógena y entonces es ahí como contraemos la ETA, ¿no? Entonces, esos son los dos ciclos de las vías de transmisión del ciclo epidemiológico, como lo vemos acá, justamente. Las manos contaminadas por las plagas, con agentes bacterianos, o porque simplemente las verduras o frutas están lavadas con aguas contaminadas, ¿no? Con heces fecales. Nosotros lo acogemos o lo consumimos los alimentos y nos enfermamos por cualquiera de estas etapas, pues, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentran los microorganismos? Muchas veces pensamos que los microorganismos solamente se encuentran en la fruta o en cualquier alimento que vayamos a consumir. No, los microorganismos se encuentran en el medio ambiente, en el aire, se encuentra en el agua, en la tierra y también además en los utensilios que no han sido lavados adecuadamente o que estos se han contaminado, ¿no? O también por las mismas aguas hervidas. Esta agua que usamos no es tratada adecuadamente y con esa agua nosotros lavamos o desinfectamos nuestras máquinas, nuestros equipos, nuestras ollas, nuestros servicios e incluso nuestras frutas o verduras, ¿no? Otro también podría ser la misma basura. En la misma basura también encontramos una gran cantidad de microorganismos o en los restos de comida.
Entonces, acá tenemos también, por ejemplo, también que no solamente se encuentran en los ambientes, sino también los microorganismos se encuentran en los mismos humanos, en los operarios de empresas de alimentos, en nuestras mascotitas, en los animales, o también en las plagas, en los que son denominados vectores, ¿no? Aves, ratas, insectos, moscas, zancudos, cucarachas, hormigas, arañas y muchos otros más, ¿no? Entonces, acá, justamente en este caso, su piel, la saliva, la piel, la saliva, los pelos, del tanto de los animales de los humanos, son justamente lugares donde se almacenan los microorganismos. E incluso las heridas que han sido infectadas también los tienen, ¿no? Nuestros cabellos, nuestras manos, nuestras uñas sucias. Entonces, todas estas de acá generan, ¿no? Incluso las deposiciones de los excrementos también, ¿no? Ahora pasamos a ver cuáles son los tipos de contaminación en los alimentos. Tenemos los que son de carácter primario, los que son de directa y las que son de lo que denominamos cruzadas. Cuando una contaminación es primaria, pues se da en el proceso de la producción primaria, justamente, es decir, cuando nosotros hacemos las actividades de cosecha, de siembra, de faena, de ordeñe o de pesca, de caza, muchas otras más, ¿no? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, el huevo contaminado por las heces de la gallina, por ejemplo. Otro tipo de contaminación es la contaminación directa y acá justamente los contaminantes llegan por medio de la persona que los manipula, ¿no? Justamente. Ejemplo, cuando está, por ejemplo, al estornudar sobre los alimentos, ¿no? A veces estornudamos, tosemos, o a veces hablamos demasiado y nuestros esputos de nuestra saliva queda o se derrama ahí, ¿no? También tenemos la contaminación cruzada, que justamente se da que es el paso de un peligro presente en un alimento hacia otro que se encontraba inocuo, ¿no? Mediante superficies o utensilios que estos no han sido lavados adecuadamente, no han tenido una buena limpieza, actividad de limpieza y desinfección. Solamente por ejemplo, en una misma tabla donde hemos cortado, por ejemplo, algo crudo, después lo lavamos, lo enjugamos y ya está, y ahí mismo vuelta cortamos, por ejemplo, un pedazo de torta. Entonces, ¿qué pasa? Que los microorganismos que se han quedado de la fruta o verdura, o en este caso de esta carne, entonces se quedan ahí y porque no hemos lavado y desinfectado adecuadamente, entonces se queda y nosotros ahí mismo colocamos el otro alimento que es cocido, como es el pan, entonces ya se está contaminado. Entonces acá vemos más claro, la contaminación directa es cuando el alimento contaminado más el alimento sin contaminar, ¿no? Juntamos una manzana que está con moho, colocamos al lado de otra manzana, entonces le va a transmitir. O indirecta, como les dije, alimentos sin contaminar, por ejemplo, que están limpios, y luego colocamos, como en el ejemplo de la tabla, en un utensilio que está sucio y con mal higienizado, no se ha lavado adecuadamente, ¿no? Entonces acá tenemos el ejemplo, la tabla de limpiar, la carne cruda que está contaminada, se lo ha cortado, después la tabla contaminada, ahí mismo no se lo lava bien y lo cortamos vuelta a tomates que están bien lavados y bien desinfectados, pues ya se contaminó y cuando lo consumimos nos da estas enfermedades, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las vías de contaminación de estos alimentos? Una de ellas son los vectores, ¿no? Los posibles vectores. Entonces, estos se encargan de transportar los microorganismos mediante sus pelos o cualquier parte de su cuerpo que estos tengan, ¿no? Por lo tanto, es indispensable que en los lugares que se manipulan los alimentos se cuente siempre con un programa de control de plagas ya sea para erradicar aves, moscas, cucarachas, ratas, ratones, hormigas, arañas y demás, como lo vemos en el ejemplo. También vemos en cuanto a la basura, recordemos que la basura también es otro tipo de vía de contaminación y justamente la basura justamente es el lugar en el lugar donde nosotros, por ejemplo, colocamos la preparación o almacenamos de los alimentos, los residuos son almacenados acá, ¿no? Entonces, estos representan un medio de cultivo ideal para que se pueda desarrollar estos microorganismos y se pueda desarrollar la presencia de plagas, porque justamente si hay más basura, ahí van a venir las moscas, se van a juntar y estas moscas vueltas van a volar y vueltas se van a ir a otro alimento y se van a posar, van a llevar microorganismos de la basura al alimento. Entonces, ese alimento que hemos visto que se ha colocado a la mosca, tenemos que lavarlo y desinfectarlo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que favorecen el crecimiento de estos microorganismos?
Dentro de estas condiciones tenemos uno de ellos son los nutrientes. Cuando hablamos de nutrientes, es decir, que el alimento, ya sea la manzana, la naranja, por ejemplo, o cualquier legumbre, en este caso la soya, tenga contenido que sea rico en qué? En proteínas, en grasas o lípidos, minerales, vitaminas, en carbohidratos o azúcares, o en concentraciones de sal y sobre todo el alimento que contenga mayor concentración de agua, entonces va a ser más proclive que se pueda desarrollar los microorganismos más rápido, ¿no? En los alimentos perecederos es donde se desarrolla más rápido. Otra condición vendría a ser, por ejemplo, el grado de pH. Recordemos que medir la acidez o la alcalinidad del medio de mi fruta, especialmente para poder darle los tratamientos, ¿no? Por ejemplo, cuando está un pH neutro, que es de 7, es el medio justamente ideal para que los microorganismos se reproduzcan, ¿no? Mientras que los pHs ácidos, vuelta, los inhibe, los repele y se van a demorar mucho en crecer, como lo vemos en la imagen. El pH 7 es el ideal. Los ácidos trata, por ejemplo, en el vinagre, con el jugo de limón o cítricos, es donde hay menos cantidad, ¿no? Y alcalino de 7 para arriba, pues ellos están felices y rapidito se van a reproducir. Otra condición viene a ser el tiempo. Mientras que a mayor tiempo, como les dije, cuando estamos en temperatura ambiente, por ejemplo, en este caso, que sea más de 2 horas, por ejemplo, el microbio al toque se va a colocar dentro del alimento. Otro factor vendría a ser la temperatura, que justamente la temperatura que justo la zona de peligro que está de 5 a 65 grados centígrados se le denomina así, porque justamente es en esta etapa donde los microorganismos se pueden reproducir de una manera muy acelerada, muy exponencial, a una velocidad muy rápida. Entonces, en esta es donde más tenemos que tener cuidado. Vuelta, mientras que tenemos de 65 a 80 grados, vuelta, la reproducción es más lenta, más lenta. Se reproducen sí, pero de una manera más lenta. A menor que 5 grados centígrados, vuelta, los microorganismos van a estar de manera latente, es decir, van a estar presentes de manera ahí constante, pero de una manera estable, ¿no? No es que se van a reproducir de una manera acelerada, pero sí están vivos y no es que se vayan a morir. De 0 a 4 grados es muy, muy, muy lento, ya es como si estuvieran invernando, ¿no? Tampoco significa que estos microorganismos se mueran, por más que lo colocamos a temperaturas muy altas de frío, ¿no? Menos 25 grados centígrados o menos 18 grados centígrados tampoco se van a morir. Menos 18 grados centígrados solamente se logran mantener o se detienen. Y la mayoría de los microorganismos mayores a 75 grados centígrados, pues muchos de estos suelen morirse, ¿no? Entonces, a eso sí tienen. Pero hay que recordar que hay también, por ejemplo, microorganismos que sí pueden soportar altas temperaturas y que hay algunos escasos que sí pueden sobrevivir y son los microorganismos termófilos, ¿no? Y la última condición que tenemos es el oxígeno. Recordemos que hay microorganismos que son aeróbicos, es decir, que logran sobrevivir cuando hay presencia de oxígeno, que son la mayoría, y hay microorganismos que son anaeróbicos, que son aquellos que se pueden reproducir cuando no hay oxígeno, ¿no? Son la mayoría. Entonces, según esto, también podríamos nosotros saber controlar este tipo de condición cuando vamos a elaborar, almacenar nuestros productos. ¿Cuáles son los peligros en los alimentos? Pues justamente, nosotros antes de poder nosotros hablar sobre los diferentes peligros que se nos pueda afocar o afrontar, tenemos que saber un enfoque primero para poder producir unos alimentos que sean inocuos. Y para ello, pues muchas veces este tema lo vemos en el tema de BPMs o buenas prácticas de manufactura, y en este caso, pues son las buenas prácticas de almacenamiento, que es para una planta, que es de almacenamiento de sodio, ¿no? Entonces acá el operario, en este caso vendría a ser el estibador, tiene que saber conocer, entender, gestionar todos los posibles peligros que se pueda presentar a lo largo de toda su actividad. Y así también como las medidas de control que éste tiene que saberlas para que los pueda implementar, para que pueda prevenir estos peligros y no se puedan presentar. Entonces, dentro de ellos tenemos un conocimiento del alimento, hay que conocer bien nuestro alimento, hay que buscar fichas técnicas, nuestras normas técnicas peruanas, investigar de qué tipo de especie es, cuánto es su composición nutricional, su composición físico-química, organoléptica, sus características adecuadas, idóneas,
y también ver cuál es la característica o la carga microbiana según sus límites máximos y mínimos permitibles, según la normativa que esté destinada a esta producción, ¿no? Eso justamente ya lo vimos en el tema anterior, que había una normativa, ¿no? Entonces acá tenemos que conocer bien a fondo, meternos bien a fondo para saber todo, estudiarlo bien a fondo el producto para saber. Entonces, dentro de eso también tenemos que saber también, conocer bien la ubicación, dónde está ubicada nuestra planta, cómo es su distribución de este producto, cómo nosotros vamos a mantener a toda esta producción y también a la planta, y el diseño de manera de toda la infraestructura de nuestra planta, o cómo es, ¿no? De qué material, de cómo debería de ser, ¿no? Entonces, todas esas indicaciones también están en nuestras normativas que también habíamos hablado anteriormente, ¿no? Que nos dan recomendaciones, nos dicen sugerencias, cómo nosotros podemos aplicarlo en nuestra línea. En el otro punto vemos el control de contaminantes, sobre todo los fecales, ¿no? Y las plagas y otras enfermedades que pueda tener tanto los animales y las plantas que se pueda ver, ¿no? Y eso se da desde el momento de la siembra. Tenemos que tratar de verificar adecuadamente que cuando nosotros vamos a cosechar estos productos, estos no tengan alguna plaga, alguna enfermedad en nuestras plantaciones de soya, ¿no? Y que estas plantaciones no hayan sido regadas con aguas hervidas, con aguas residuales, aguas que no han sido tratadas adecuadamente, porque esto ya viene a contaminar a nuestra producción, ¿no? También evitar que estas zonas o estas áreas no se muestre la presencia de plagas en mayor cantidad y por eso hay que tratar de trabajar en ese aspecto, ¿no? Otro aspecto son el control de las superficies en contacto con los alimentos aplicando las actividades de limpieza. Entonces, nosotros si tenemos una adecuadas actividades de limpieza y desinfección desde nuestros suelos, de nuestras paredes, nuestros techos, nuestras ventanas, nuestras estantes, tarimas, parihuelas, nuestros equipos de montacarga, que lo podemos usar para poder mover de un saco a otro lado, nuestras carretillas, ¿no? Que vamos a usar. Entonces, todos estos equipos con los que yo voy a trabajar para poder llevar o transportar en el área de almacenamiento adecuado para cada tipo de producto, tienen que realizarse unas actividades adecuadas de limpieza y de desinfección. Otro, controlar las prácticas y medidas de higiene. En esta parte sería para el estibador, ¿no? Para que garantice una buena producción. Y justamente esas prácticas eran que tiene que darse una lavada diaria, que esté impecable todos sus equipos de protección personal, que no tengan ningún tipo de enfermedad infecto contagiosa, para que podamos evitar que éste pueda contaminar al producto, ¿no? Tenemos el aspecto control de calidad del agua y acá justamente nos basamos en la normativa 031 de calidad que nos indica que la evaluación adecuada e idoneidad del agua que esta debe de ser para nosotros poder, por ejemplo, realizar nuestras actividades de limpieza y desinfección, para lavar nuestros equipos, nuestros instrumentos, nuestros mesones, nuestras superficies que tengan en contacto o no nuestras tarimas, parihuelas, cualquier otro objeto o máquina que sirva para realizar mis procesos tiene que lavarse con agua que sea de calidad, ¿no? Que cumpla con esta normativa. Y también tenemos, por ejemplo, que nuestras buenas prácticas, en este caso sería de almacenamiento, si vemos que estas buenas prácticas de almacenamiento no son suficientes para obtener alimentos inocuos, entonces vamos a tener que aplicar medidas de control. Medidas de control y también saber identificar cuáles son los peligros significativos posteriormente, pues tenemos que implementar el sistema HACCP. Si vemos que con nuestro manual de buenas prácticas de almacenamiento no se está logrando obtener resultados buenos o específicos del tema de inocuidad y de poder brindar alimentos seguros, entonces hay que implementar el sistema HACCP, ¿ya? Entonces, dentro de los tipos de peligros habíamos comentado tenemos a los peligros que son de carácter físico. Los peligros de carácter físico son aquellos que son visibles a simple vista y lo podemos ver que tengan una cantidad mayor a 5 milímetros. Que tengan esa cantidad ya se le considera automáticamente peligros físicos, ¿no? ¿Por qué le decimos que son peligros? Porque cuando nosotros consumimos, por ejemplo, en este caso, supongamos que nosotros queramos cocinar, por ejemplo, un plato de soya. Nosotros compramos la soya,
que ha sido almacenado, lo compramos, pero en esta soya por error se metió, por ejemplo, un alfiler o un pequeño tornillo chiquitito o una aguja o una navaja, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría? Que nosotros cuando lo consumimos, entonces nos puede causar cortes en el esófago, en la tráquea, en el faringio, ¿no? Nos puede causar atragantamientos, asfixias. Es más, he visto muchos casos que han visto muchas personas que se han ido a comer a restaurantes y en un momento de la noche a la mañana se asfixiaron y se murieron. Ya está, es un peligro que sin querer queriendo pues nos afecta, ¿no? Entonces hay que tomar bastante cuidado acá. Otro ejemplo de peligro son los peligros químicos. Los peligros químicos, pues, son aquellas sustancias tóxicas que se pueden estar presentes de forma natural o de manera incorrecta. Por ejemplo, de forma natural, ejemplos de peligro químico podrían ser los mismos sustancias alérgenos, los alérgenos a veces, ¿no? Que ellos, por la característica en su interior que tienen una proteína, un carbohidrato, pero que le da a la persona una reacción anafiláctica, ¿no? Le empieza a dar escozor, picaduras, problemas para respirar, problemas para digerir, e incluso hasta asma, problemas para poder respirar. Entonces, todas, escozor rojizo, así, erupciones o intolerancias, ¿no? Entonces, eso puede ser un ejemplo de sustancias químicas. Y otro ejemplo, por ejemplo, son las mismas sustancias de detergentes, de desinfectantes, o las tintas de impresión, o también pueden ser los mismos agentes, por ejemplo, de cantidad de los minerales, ¿no? Que sustancias que son muy peligrosas, como por ejemplo los mercurio. Esto ocurre mayormente, por ejemplo, en las zonas mineras, ¿no? Donde se ha visto que derrame de mercurio y esto ha enfermado a las personas. Otro tipo de peligro que podemos encontrar también son de carácter biológico, que estas son las que mayormente son algunas que nos pueden también llevar a la muerte. Por ejemplo, dentro de estas tenemos al botulismo, que justamente es de carácter biológico, ¿no? Y dentro de eso tenemos, como les dije, a bacterias, virus, hongos, parásitos, protozoos, a los mohos, y estos mayormente son de origen del medio ambiente, es decir, pueden estar en el agua, pueden estar en la tierra, en el medio ambiente, en la superficie, en la máquina, en el instrumento, en el mismo alimento, o en las mismas manos del manipulador o estibador, se podría decir, o también en las mascotas, en los perros o en las plagas, ¿no? Que esas por error pueden entrar, meterse en la planta y ya pueden dejar sus residuos, sus desechos fecales. Entonces ya esto ya está contaminando porque tiene agentes bacterianos, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de microorganismos que podemos encontrar? Tenemos a los que son, no que hablemos de microorganismos, no pensamos que todos son malos, que todos son dañinos, que todos nos van a enfermar, todos nos van a hacer daño. No, mentira. Tenemos a los microorganismos que son benéficos, a los alterantes y a los patógenos. Los que son benéficos son, en este caso, son los que nos van a permitir elaborar alimentos. Por ejemplo, para elaborar yogur, para elaborar quesos, para elaborar pan, para elaborar vinos y muchos otros más, ¿no? Dentro de este ejemplo tenemos al Lactobacillus casei, pero también tenemos los microorganismos alterantes. Y estos de acá son los que se encargan de originar, por ejemplo, una descomposición en el alimento. Y nosotros lo podemos ver a simple vista, que ya está descompuesto, que ya está alterado, porque tiene malas características organolépticas, es decir, mal olor, mal color, mala textura, mal sabor. Entonces nosotros a simple vista lo vemos y ya lo botamos de frente, ¿no? Como en el ejemplo de esta naranja que tiene mohos, que se ven los hongos, los mohos ya formados. Y también tenemos, por ejemplo, los microorganismos patógenos, que son los más peligrosos, y estos sí son los más peligrosos porque no se pueden ver a simple vista. O sea, tú lo ves, no tiene nada, nada de característica organoléptica, no tiene que tú lo ves y puedas ver, darte cuenta que está mal y que te puede causar daño. Entonces, lo que nosotros hacemos es, lo comemos directamente porque pensamos que está en buen estado. Entonces, por eso son los más peligrosos, porque no nos avisan que están mal. Entonces, nosotros lo consumimos y ya nos puede ocurrir o nos puede dar una toxinfección, ¿no? Porque esos de ahí son toxinas que nosotros lo podemos ver a simple vista que está alrededor del producto. Y acá tenemos de manera más detallada, pues ejemplos de peligros químicos, como les dije, tenemos a las sustancias químicas naturales, dentro de ellos tenemos a los alérgenos, a las micotoxinas o aflatoxinas que encontramos mayormente en los cereales, en las leguminosas, que justamente son las que más tenemos que tener cuidado, que es para el caso de la soya. Y más aún ustedes que son plantas de almacenamiento de soya, tienen que tener mucho cuidado cuando, desde el momento que recepcionan esta materia prima y hasta el momento que ustedes almacenan, ¿no?
Entonces, esta es de vital importancia. Otro ejemplo, también tenemos, por ejemplo, las aminas biogénicas o histaminas, que estas mayormente se encuentran en los alimentos como los peces o pescados. También la ciguatera, las toxinas de los moluscos o de las setas también, que tienen muchas de sus variantes, ¿no? La paralizante, la diarreica, la neurotóxica, la amnésica, los alcaloides de pirrolicidina, los fitohemoaglutinina, ¿no? También tenemos sustancias químicas los que son de sector primario, por ejemplo, los plaguicidas, los fertilizantes, los insecticidas, también los antibióticos que le colocan, por ejemplo, a la leche, ¿no? A veces no es que directamente lo coloquen a la leche, pero le colocan a la vaquita, pero nosotros no tomamos la leche y ya estamos con antibiótico, porque el antibiótico no se mata por más que uno lo hierva, ¿no? Otro ejemplo puede ser las hormonas de crecimiento, cuando lo inyectan directamente a los pollos de granja para que estos crezcan rápido, ya están con hormonas, entonces estas también nos van a causar daño. También tenemos, por ejemplo, elementos compuestos tóxicos, como les dije, de carácter mineral, también compuestos químicos, como tenemos el plomo, el zinc, el cadmio, el mercurio, el arsénico, los cianuros, ¿no? Incluso en la parte de la industria alimentaria, de la manufacturera, por ejemplo, tenemos a los aditivos alimentarios, las vitaminas, los conservantes, los colorantes, que son de carácter sintético, ¿no? También otro tipo de contaminantes, por ejemplo, son los lubricantes, los productos de limpieza, de desinfección, de revestimientos, pinturas, los refrigerantes, productos químicos para tratamiento de las aguas o vapor, productos químicos para el control de estas plagas. Y en los materiales para envasado, pues tenemos a las sustancias plastificantes como el cloruro de vinilo, las tintas de imprimir, los adhesivos, el plomo y la hojalata. Y ya dentro de los peligros físicos son más rápidos de verlo porque justamente justamente por el tamaño, ¿no? Es que son de 5 milímetros hacia arriba. Vidrio, madera, las piedritas, los metales, las joyas, los aislantes, los huesos, los plásticos, los vidrios, la madera y algunos, por ejemplo, efectos personales, ¿no? Como les dije, las características que le pueden dar ya son cortes, hemorragias, atragantamientos, incluso algunos tienen que hacerle cirugía para que puedan extraerlo, ¿no? Incluso causa muerte, ¿no? Ejemplos de peligros biológicos, por ejemplo, en este caso tenemos a las bacterias que son formadoras de esporas y las bacterias no formadoras de esporas. Las bacterias formadoras de esporas son aquellas que pueden sobrevivir a una mayor temperatura, a altas temperaturas mayores a 75, 120 grados centígrados, y dentro de esa, por ejemplo, son las que tienen esporas lo protegen más, por eso que estas sobreviven a altas temperaturas. Ejemplos tenemos al Clostridium botulinum, al Clostridium perfringens y al Bacillus cereus. Y dentro de las bacterias no formadoras de esporas, tenemos, por ejemplo, a la Brucella abortis, a la Brucella Swils, al Campylobacter spp, a las Escherichia coli patógenas, que son sus derivadas, pero la más peligrosa es la Escherichia coli O157, H7. También tenemos otras derivadas, ¿no? A la Listeria monocitógenes, a la Salmonella spp y sus derivadas, a la Shigella, a la Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, a la Vibrio cholerae, Vibrio paragemíticus, Vibrio vulnificus, a la Yersinia enterocolítica, y dentro de los virus, pues tenemos a la hepatitis A, hepatitis C, virus del grupo Norwal, a los rotavirus, ¿no? Y dentro de los protozoos microscópicos o los parásitos que son considerados parásitos microscópicos, tenemos al Cryptosporium parvum, al Diplobotrium latum, a la Entamoeba histolítica, a la Giardia lamblia, a las Caris lumbricoides, a la Tenia solium, a la Tenia saginata y a la Trichinella inspiralis. Y dentro de los alérgenos, pues que son un tipo de contaminante químico que lo vimos anteriormente, pues tenemos ejemplos que lo podemos encontrar en el gluten, en los crustáceos, en los huevos, en el maní, soya, lácteos, productos de peces, apio, mostaza, sésamo, moluscos, frutos con cáscara, a los altramices y al dióxido de azufre o sulfitos, pues, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en la industria de almacenamiento de productos de soya y sus derivados, es fundamental que nosotros implementemos medidas
medidas preventivas para poder prevenir y controlar estas ETAs, ¿no? Entonces, ya que estos productos pueden ser muy vulnerables a esta contaminación y pueden ser fuentes de enfermedades transmitidas a través de estos alimentos. Algunas de las ETAs más comunes que son asociadas con este tipo de producto de la soya son, por ejemplo, se ha visto casos de la salmonelosis, de la campylobacteriosis también, de la Escherichia coli, otro es la listeriosis, y también ejemplos de botulismo. Entonces, es de vital importancia tener bastante cuidado con este producto y saber todas estas enfermedades que nos podría suceder a cada uno de los consumidores o clientes si nosotros los ingerimos porque estos no han sido seleccionados adecuadamente y almacenados adecuadamente, ¿no? Entonces, para poder prevenir y controlar las setas en la industria de almacenamiento de estos productos de soya y todos sus derivados, es importante, por ejemplo, que implementemos muchas de las medidas que anteriormente habíamos visto en el capítulo anterior, ¿no? Entonces, hay que aplicar nuestros manuales de buenas prácticas de manufactura, no, y si vemos que con esto no se soluciona, pues hay que implementar nuestro manual de implementación del sistema HACCP, o también denominado análisis de riesgos y puntos críticos de control, ¿no? También aplicar las medidas de limpieza y desinfección adecuadas e idóneas, control y temperatura de la temperatura y de la humedad, que son los parámetros que nosotros más tenemos que estar controlando diariamente, cada vez que recibimos cada batch, cada lote de este producto, y sobre todo dar una capacitación constante al personal para que esto lo pueda poner en práctica, ¿no? Entonces acá vemos ejemplos, por ejemplo, que a veces hay soyas que pueden tener presencia de hongos en esta semilla de soya por exceso de humedad, por ejemplo, cuando no controlamos la humedad adecuada. Y también, por ejemplo, tenemos en el otro caso donde hay manchas de semilla de soya por presencia de estas plagas, pues, ¿no? Estos son dos ejemplos en los que nosotros podemos ver. También recordemos que en la industria de almacenamiento de estos tipos de productos de soya, pues se pueden encontrar varias toxinas también. No solamente encontramos a esas enfermedades esas bacterias que podrían estar, sino también contaminación química. Dentro de las contaminaciones químicas habíamos creído conveniente que encontramos a las toxinas, que son producidas también por microorganismos que han formulado en este caso, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, tenemos a las aflatoxinas. Entonces, justamente se coloca en ese tipo en este caso, en esta legumbre, no controlamos adecuadamente los parámetros de tiempo y humedad y estos van a empezar a generar este tipo de toxinas, se van a desprender y estas toxinas van a estar en el producto, ¿no? Entonces, dentro de estas toxinas tenemos la más principal es la aflatoxina. Entonces, la aflatoxina son aquellas que son producidas por la presencia de este hongo llamado Aspergillus flavus, ¿ya? Entonces, estas toxinas pueden contaminar los productos de soya y también a sus derivados, especialmente si se almacenan, como les dije, en condiciones de humedad y temperatura que no han sido controladas adecuadamente. Otro tipo de toxinas son las ocratoxina A, también la podemos encontrar. Y esta también es producida también por otro hongo que es el Aspergillus oxaceus, ¿no? Entonces, esa toxina puede contaminar también estos productos y especialmente cuando estos se almacenan en condiciones de humedad y temperatura también inadecuadas. Tenemos también a las fumonicidas. Las fumonicidas son producidas por el hongo, en este caso, Fusarium verticilloides, ¿no? Entonces, estas toxinas pueden contaminar también a todas las soya y todos sus derivados, y especialmente si se almacena en condiciones de humedad y temperaturas también inadecuadas. Tenemos a la deoxinivalenol o también DON, conocida, ¿no? Entonces, esta también es producida por otro hongo, en este caso el hongo Fusarium graminearum. Entonces, esa toxina puede contaminar también y especialmente también por al ver almacenado en malas condiciones de humedad y temperatura, ¿no? También tenemos la toxina botulínica, como habíamos dicho, que esta también es la más peligrosa, que también nos puede llevar a la muerte. Entonces, también es producida por la bacteria Clostridium botulinum y esta toxina puede contaminar los productos de soya y a todos sus derivados. Entonces, especialmente si se almacenan en condiciones de anaerobiosis, es decir, en lugares donde no hay oxígeno, no hay presencia de oxígeno.
Y por último tenemos a las enterotoxinas, que estas son producidas también por otro tipo de bacterias, como el Staphylococcus aureus, que estas son toxinas que pueden contaminar los productos de soya, especialmente cuando también se han manipulado, en este caso, por malas condiciones higiénicas inadecuadas del mismo estibador, en este caso, ¿no? Que son los operarios para este tipo de almacenamiento de productos. Entonces acá tenemos, entonces las presencias de estas toxinas puede ser prevenida mediante prácticas de manejo y almacenamiento adecuado. ¿Cómo? Controlando la temperatura, la humedad, las actividades de limpieza y desinfección, haciendo uso de un adecuado tipo de embalaje, de realizar unas buenas inspecciones regulares y también realizar pruebas microbiológicas. Sí o sí, de cada lote, de cada muestra, se tiene que hacer después de cada cierto tiempo un análisis en el laboratorio para que nos dé la seguridad de que este producto no esté contaminado con cualquiera de este tipo de toxina. Entonces, las pruebas microbiológicas más comunes que nos suelen hacer, por ejemplo, puede ser el análisis de recuento de bacterias aerobias mesófilas. Y este tipo de pruebas pues se utiliza para poder determinar la cantidad de bacterias que se pueda estar presente en este tipo de muestras. Dos, tenemos el análisis de recuento de coliformes. Y esta prueba se utiliza para detectar, por ejemplo, la presencia de bacterias del género como la Escherichia, la Klebsiella, la Enterobacter y otras más. Tres, tenemos el análisis de recuento de la Escherichia coli. Esta prueba se utiliza, por ejemplo, para detectar la presencia de la bacteria Escherichia coli. Cuatro, análisis de recuento de Salmonella. Y esta prueba se utiliza para detectar, por ejemplo, la presencia de las bacterias Salmonella, ¿no? Tenemos cinco, análisis de recuento de la Listeria monocitógenes. Y esta prueba también se utiliza para detectar la presencia justamente de esta misma bacteria con su mismo nombre. Seis, tenemos el análisis de recuento de hongos y de levaduras. Y esta prueba mayormente se utiliza para determinar la cantidad de hongos, la cantidad de levaduras que se pueda presentar en la muestra. 7, tenemos a la prueba de detección de toxinas. Y esta prueba se utiliza para detectar, por ejemplo, la presencia de toxinas producidas por bacterias como el Staphylococcus aureus. Y 8, tenemos a la prueba de detección de virus, ya que esta prueba se utiliza para detectar la presencia de virus como el norovirus y el rotavirus que se puede estar presente para este caso que es de la materia que es de la soya. Entonces, ¿cuáles son los métodos utilizados para realizar estas pruebas? Pues una vez aplicamos, por ejemplo, la técnica de cultivo, que se utiliza un medio de cultivo selectivo para poder aislar y poder identificar el microorganismo, ¿no? Entonces, esto mayormente se hace con medios de cultivo de agar agar, ¿no? Que eso lo dejan expuesto en el medio ambiente por una cierta cantidad de tiempo, después se lo lleva a por ejemplo, salas de laboratorio para realizar el cuento respectivo, ¿no? Y ver si cumple o no cumple según las normas técnicas peruanas de los límites mínimos y máximos que está permitido en este tipo de materia. También tenemos las técnicas de PCR. En las técnicas de PCR, justamente acá vemos la reacción en cadena de la polimerasa y se utiliza pues para detectar la presencia del ADN específico del microorganismo. Tres, tenemos la técnica de ELISA, que es un ensayo de inmunoabsorbancia enzimática. Y se utiliza para detectar, por ejemplo, la presencia de antígenos que son específicos para ese tipo de microorganismos. Y como cuarto tenemos a la técnica de microscopía, que justamente se utiliza para observar la morfología de cada uno de estos microorganismos, ¿no? Entonces, eso es lo más indispensable o visual que uno podría realizar esos métodos, esos tipos de microorganismos y toxinas que podríamos encontrar en, en nuestros productos como son la soya, ¿no? Y si no le damos un adecuado almacenamiento. Ahora pasamos a las enfermedades transmitidas de los alimentos, que habíamos comentado que estos se dan por ingesta de comida contaminada por un agente nocivo o dañino y que afecta a la salud del consumidor. Entonces, pues para ello nosotros es bueno que nosotros sepamos prevenir estas setas. ¿Y para ello qué se hace? Pues hay que supervisar nuestros alimentos a las temperaturas y almacenamientos correspondientes, ¿no? Y que cumplan con sus certificados de calidad, certificados de análisis de microbiología, cumplir con las normas de higiene, de limpieza, desinfección en utensilios, equipos, áreas de trabajo, en áreas de almacenes en este caso. Entonces hay que cumplirlo bien esta parte. Y acá tenemos algunos ejemplos, pues, ¿no?
justamente de las bacterias patógenas que son el Staphylococcus aureus, que el Staphylococcus aureus es que es la que mayormente se encuentra, por ejemplo, o en nuestra piel, en nuestra nariz, en nuestra boca, en las heridas, o cuando hervimos bien la leche. ¿Cuáles son los síntomas? Ya, parecidos al anterior, como les decía, todos los síntomas de las setas, igual, ¿no? El tiempo de desarrollo de 1 a 6 horas. Otro tipo tenemos de bacteria, tenemos el Clostridium botulinum. Su fuente es porque hay una suciedad, en el pescado podría ser que esté presente en el pescado, en la carne o en alimentos en lata, ¿no? También. Síntomas, dificultad para respirar, dificultad para poder alimentarnos o comer, o parálisis, ¿no? Del cerebro, parálisis faríngea. Y su tiempo de desarrollo es de 13 a 36 horas. El Bacillus cereus, que tiene una fuente, que lo encontramos, por ejemplo, en los cereales, en la suciedad o en el polvo, sus síntomas también parecidos a los anteriores y periodo de incubación de 1 a 5 horas. También tenemos la salmonela, es otra bacteria, fuente que lo podemos encontrar cuando consumimos aves, carne cruda, o en los huevos, o en la leche, o en los animales. Los síntomas también tienen los mismos síntomas de las setas y su periodo de incubación de 12 a 36 horas. Otra bacteria es el Campylobacter. Su fuente lo encontramos en las aves, en las carnes crudas. Síntomas también parecido, pero en este caso las diarreas son con sangre, ¿no? El tiempo de desarrollo son de 48 a 60 horas. La listeria es otra bacteria. Su fuente son los quesos, productos lácteos, crudos, hortalizas. Sus síntomas es como un tipo, síntomas parecidos a los de la gripe. Tiempo de desarrollo de 1 a 70 días. Esta es la que demora bastante días, ¿ah? 1 a 70 días, imagínense la listeria. Otro patógeno encontramos a la Shigella, que lo encontramos, por ejemplo, en la agua, en la leche, en las hortalizas que no han sido lavadas adecuadamente, ¿no? Síntomas también parecidas a las anteriores y en este caso tiene un periodo de incubación de 1 a 7 días. Tenemos la bacteria Escherichia coli, que la fuente viene a ser justamente el intestino humano o animal, intestino del humano o del animal, el agua o la carne cruda. Sus síntomas son, por ejemplo, dolor abdominal, fiebre también, diarrea, vómitos también, y parecidos, ¿no? A las setas. Su periodo, tiempo de desarrollo es de 12 a 24 horas. Y la otra bacteria tenemos al Clostridium perfringens, que su fuente son las excreciones, suciedad, carne cruda. Síntomas también parecidos a los anteriores y su tiempo de desarrollo es de 12 a 18 horas aproximadamente, ¿no? Ahora, para ello, pues nosotros tenemos que saber primeramente cuáles son las generalidades básicas de estos microorganismos. Dentro de ellos tenemos a las bacterias. Las bacterias, pues, son organismos mayormente unicelulares porque contienen una sola célula. Mayormente tienen muchas formas, muchas estructuras, como por ejemplo tenemos ahí, pueden ser en forma de bacilos o bastones, en forma de cocos, en forma de espirales, ¿no? Como lo vemos en la imagen. Y estos pueden vivir en una amplia diversidad de condiciones de los ambientes. Entonces ahora vamos a hablar de cada una de ellas, de una de estas setas, por ejemplo. Entonces vamos a empezar con la salmonelosis o fiebre tifoidea. Entonces, ¿cuál es el agente causal? En este caso es causada por la bacteria Salmonella spp gram negativa. Existen dos especies de este género Salmonella que puede causar enfermedad a los seres humanos. Tenemos la Salmonella entérica, que es la de mayor preocupación por la salud pública. Y también tenemos a la Salmonella Bongoria. Dependiendo de su tipo de serotipo, entonces esto puede producir dos tipos de enfermedades. Puede ser producir la enfermedad de la salmonelosis no tifoidea y también la que tiene fiebre tifoidea, pues, ¿no? Su vía de transmisión es oral y su tiempo de incubación, como hemos comentado, es de 6 a 72 horas. Después de la exposición, tiene una duración de 4 a 7 días aproximadamente. La fiebre tifoidea, por ejemplo, en este caso, tiene de 1 a 3 semanas después de la exposición y su duración es hasta 2 meses, o sea, es la que nos dura bastante tiempo. ¿Cuáles son sus síntomas? Por ejemplo, en la salmonellosis no tifoidea, la persona tiene náuseas, tiene vómitos, calambres abdominales, diarrea, fiebre, dolor de cabeza. Mientras que para los síntomas de la fiebre tifoidea, en este caso, la persona tiene fiebre alta, letargo, síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea, dolor de cabeza, dolor de los músculos, pérdida de apetito.
Existen ocasiones donde la fiebre tifoidea se presenta, por ejemplo, en erupción de manchas en la piel de color rosado de la persona. ¿Cuáles son los alimentos involucrados que nosotros consumimos para que nos dé esta enfermedad? Por ejemplo, carnes crudas, que no se han lavado bien, no se han desinfectado bien, en los mariscos crudos, en los huevos crudos también, frutos secos, ¿no? Frutas, verduras también. La enfermedad tifoidea por lo general se asocia con aguas que mayormente contaminadas o cultivos de regadío de aguas residuales contaminadas, ¿no? O sea, que no se ha usado agua normal, sino agua de desecho residual. Dentro de estas fuentes ambientales del organismo incluyen, por ejemplo, el agua, puede ser, por ejemplo, el suelo, los insectos, las superficies de las fábricas, las superficies de la cocina, las heces de los animales, entre otros. Y por otra parte, también son portadores de salmonela los animales domésticos, por ejemplo, los reptiles o los pollos, los mismos pollitos también son los portadores de la salmonela. Entonces, ¿qué medidas de control nos indican? Por ejemplo, dar una buena cocción completa mayor a 75 grados centígrados, un buen lavado de manos, separar los alimentos crudos de los alimentos cocinados, mantener alimentos a temperatura correctas de refrigeración, que es a menos de 5 grados centígrados. Ahora pasamos a la intoxicación estafilocóxica. Acá su agente causal está causado por la bacteria llamada Staphylococcus aureus, que es gram positivo. Su vía de transmisión pues se da cuando se consume el alimento contaminado con enterotoxinas, ya tienen Staphylococcus aureus, o ingestión de enterotoxina preformada. Su tiempo de incubación es de 1 a 7 horas después de la exposición y esta pues varía en función de la susceptibilidad individual a la toxina, ¿no? También a la cantidad, según la cantidad de toxina ingerida, según la salud general del individuo. Y su tiempo de duración es un par de horas hasta un día completo. Sus síntomas, por ejemplo, también son parecidos, náuseas, calambres, vómitos, diarrea. En casos más graves, pues ocurre deshidratación, dolor de cabeza, calambres musculares, eh, presión arterial, pulsos, y en algunos casos sí se requiere hospitalización, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos involucrados? Pues comúnmente son los brotes provocados que se relacionan con un alto nivel de manipulación durante el proceso y preparado de los alimentos o por una falta de refrigeración adecuada. Alimentos que se han vinculado a este tipo de intoxicación alimentaria, pues tenemos a las carnes, a los productos cárnicos, a las aves de corral, huevos, a las ensaladas, productos de panadería como pastelería, rellenos de cremas, chocolates, leches, productos lácteos también, ¿no? ¿Qué medidas de control? Lavar apropiadamente las frutas y verduras, las superficies también de tanto de cocina, de utensilios y de manos, separar los alimentos crudos de los cocidos, cocinar alimentos crudos de acuerdo a las instrucciones del fabricante, refrigerar los alimentos cocidos tan pronto como sea posible, incluir solo sobrantes y siempre hay que utilizar la leche que esté pasteurizada. Ahora, justamente he visto muchos casos que ocurre que mayormente la leche para que utilizan leche para que puedan elaborar sus productos o sus derivados, la leche no lo pasteurizan. Y al no pasteurizar, entonces estos microbios se pueden estar presentes. Y entonces es por eso que muchas veces nos solemos enfermar, ¿no? Ahora pasamos a la enterocolitis por Escherichia coli enteropatogénica, así se llama, ¿no? Entonces, ¿cuál es su agente causal? Es causado por la bacteria Escherichia coli, en este caso de gram negativa, por eso su tintación es de color rosado. Los gram positivos, su tintación es de color moradito, ya para que lo puedan diferenciar. Su vía de transmisión es de oral, su tiempo de incubación es cerca de 4 horas después de la exposición y su duración puede durarnos la enfermedad de 21 a 120 días. O sea, muchísimo, hasta más de un mes nos puede durar esta enfermedad. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado con esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Diarrea acuosa, vómitos, fiebre leve. Y los alimentos involucrados son, por ejemplo, todos aquellos alimentos y líquidos que han estado contaminados con las heces fecales, pues, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, de transmisión, cuando una persona infectada con Escherichia coli, después de ir al baño, esta no se lava las manos, no se desinfecta adecuadamente antes de manipular los alimentos. Muchos piensan que con lavarse las manos ya está y ya mataron. No,
Por eso hoy en día sabemos que después de lavarnos las manos con agua y con jabón, hay que usar alcohol al 70% para desinfectar, para matar la mayor cantidad posible de microorganismos. No solamente basta con agua y con jabón. Y vuelvo a recapitular, ¿no? Entonces, ¿qué medidas de control? Enfriar también rápidamente los alimentos, no mantener los alimentos a temperatura ambiente más de 2 horas. De nuevo, otra vez, no mantener por más de 2 horas. Cocinar y recalentar bien los alimentos. Cuidar la higiene de nuestro personal. Evitar la contaminación cruzada y proteger las fuentes de agua. Dentro de los datos tenemos, existen otros tipos de Escherichia coli, pues, ¿no? Que puede causar enfermedades de transmisión alimentaria también. Entre ellas tenemos la Escherichia coli, la enterohemorrágica, principalmente la Escherichia coli O157H7, que es la que provoca, por ejemplo, daños muy graves a la salud humana. Ejemplo, la insuficiencia renal, entre otras más, ¿no? Y ahora pasamos a las setas que están dadas de característica por los virus. Y para ello tenemos que saber algunas partes de los virus. Los virus son agentes infecciosos, son microscópicos, mayormente, la mayoría son virus de RNA. Y hay otros que son desnudos, pues, ¿no? Entonces acá se necesita de una célula huésped para que ellos se puedan replicar, ¿no? Requiere de dosis bajas para que pueda darse este tipo de infección. Y sus vías de contaminación son por medio del agua, agua de riego o por mala manipulación, o también puede que se encuentre en los mariscos los virus, ¿no? Entonces, como acá podemos ver en la imagen, acá está el virus. Esa es la forma que más o menos tiene, ¿no? Entonces, dentro de los virus tenemos, dentro de las tacetas, tenemos a los norovirus, NOP, y su característica es que pertenece a la familia Caliciviridae, el virus RNA de cadena simple es en este caso, ¿ya? El agente etiológico es más frecuente que la gastroenteritis, poseen alta estabilidad ambiental y su transmisión es fecal oral. ¿Cuáles son las fuentes donde lo podríamos encontrar? Cuando lo consumimos, por ejemplo, puede ser que esté en la fruta, en las verduras, en los moluscos, en los crustáceos, en alimentos listos para comer también, en agua contaminada, con partículas que tengan vómitos o heces fecales. Entonces, de esa manera es donde son las fuentes u orígenes, ¿no? Su dosis efectiva es estimada de 18 partículas virales, CDC. Desarrollo de la enfermedad, pues presenta la aparición de síntomas normalmente entre 1 o 2 días después de la infección. O sea, se demoran en aparecer los síntomas, ¿no? Síntomas también presentan diarreas, náuseas, dolor estomacal, vómitos explosivos, ¿no? Usualmente la enfermedad es autolimitante y sus tratamientos de soporte, por ejemplo, solo se recomienda hacer descanso, rehidratación oral con electrolitos por vía intravenosa, ¿no? Ahora pasamos a la ETA de los rotavirus. Los rotavirus, su característica son que pertenecen a la familia Reoviridae. Es un virus RNA de doble cadena en este caso. Es estable a un amplio rango de pH, de 3 a 11, y suele estar entre las temperaturas de menos 20 grados centígrados a menos 4 grados centígrados o también a 37 grados centígrados por 4 días. Muchos de estos son inactivados, por ejemplo, por luz de rayos ultravioleta o cuando se le aplica desinfectantes, ¿no? El etanol también, y su transmisión es vía fecal oral. Existe una vacuna, dicen que hay una vacuna. ¿Cuáles son las fuentes? Tenemos, por ejemplo, alimentos contaminados, también las ensaladas, verduras y también las frutas. Está dentro de esto. Eso pueden ser las fuentes. ¿Cuál es la dosis infectiva? De 10 a 100 partículas virales. ¿Cuál es el desarrollo de la enfermedad? Bueno, dentro de eso, el periodo de incubación se estima que es menor a 48 horas. Es una enfermedad autolimitante. Las personas infectadas liberan grandes cantidades de virus en las heces antes y después de la aparición de estos síntomas. Entonces, la diarrea usualmente dura de 3 a 7 días, o sea, hasta una semana.
Métodos de detección en alimentos, por ejemplo, no hay métodos para detección de este rotavirus en análisis rutinarios de alimentos, sin embargo, se podría utilizar el RT-PCR, ¿no? Otro tipo de ETA, que es de carácter de virus, tenemos a la hepatitis A. Y acá su agente causal es, en este caso, vendría a ser que es causado o provocado por el virus de la hepatitis A. Su vía de transmisión es oral, ciclo fecal oral. Tiempo de incubación generalmente suele ser de 15 a 50 días. Duración puede durar de 1 a 2 semanas y en algunos pacientes pues, puede durar hasta 6 meses. Entonces sí, tiene bastante tiempo. Sus síntomas, por ejemplo, presenta también parecidos anteriores, fiebre, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, mialgia eh, y a menudo ictericia, ¿no? Alimentos involucrados, pues aquellos que son directo del mar, como los mariscos, o también ensaladas o verduras, ¿no? Crudas. Medidas de control. En este caso, hay que lavarse bien las manos, usar siempre agua potable, evitar contaminación cruzada o contaminación directa por el manipulador de alimentos, cocinar adecuadamente los alimentos a una temperatura mayor, como les dije, en este caso a 88 grados centígrados, durante al menos 1,5 minutos o hirviendo alimentos en agua durante por lo menos 3 minutos. Pero yo siempre les recomiendo mejor que sea 5, por seguridad 5, ¿ya? A más. Entonces, como vemos acá en la hepatitis A, pues los ojos son medios amarillentos de la persona, ¿no? Otro tipo de ETA también son los virus de la hepatitis C. El primero era hepatitis A y ahora vemos el virus de la hepatitis C. O también HEV, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características? Pertenece a la familia Epeviridae, que es de género Epevirus. Virus RNA de cadena simple es el tipo de virus susceptible a altas concentraciones de sal. Entonces, este tipo de virus tiene un amplio rango de hospederos, es decir, puede estar que lo encontremos en los cerdos, en las ratas, en los pollos o en las ovejas. Entonces, este virus puede ser transmitido desde el cerdo, ¿no? Con los genotipos 3 y genotipos 4. Su transmisión es fecal oral, su transmisión es vertical, su vía de transfusión es sanguínea. Fuentes, encontramos, por ejemplo, en el agua contaminada, en las frutas, vegetales, verduras, en la ingesta de carne que no ha sido cocida adecuadamente de los animales, o puede ser que en las carnes que estén infectadas, por ejemplo, como el hígado de cerdo, ¿no? Dosis infectiva, hasta el momento no es conocida. Su desarrollo de la enfermedad, por ejemplo, tiene un periodo de incubación entre 2 a 10 semanas. Tiene un promedio de 5 a 6 semanas que tiene la persona, ¿no? Clínicamente es indiscutible de la hepatitis A. Y la enfermedad es autolimitante, suele remitir en 2 a 6 semanas, puede causar hepatitis fulminante, es más frecuente durante el embarazo. Métodos de detección en alimentos, por ejemplo, no hay método tampoco para poder detectar este tipo de virus en el análisis rutinario de alimentos, ¿no? Ahora pasamos a ver sobre los peligros de carácter químico, ¿no? O las toxinas que son las hay microorganismos que van a generar estas sustancias tóxicas que son tipos de contaminantes de carácter químico. Dentro de eso tenemos, por ejemplo, los alcaloides. Los alcaloides, dentro de los alcaloides tenemos a las solaninas y también tenemos a las santinas. Las solaninas son las que están en la piel, en los brotes de la papa, por ejemplo, inmaduras. Son las papas, por ejemplo, verdes, ¿no? Pues que ustedes ven en las siembras, cosechan papa verde y esa papa verde ustedes lo cocinan. Esas tienen solaninas y provocan estas que al consumirlos después nos van a provocar vómitos y diarreas. Otro ejemplo de alcaloides son las santinas, que eso lo encontramos, por ejemplo, en la cafeína o en la teofilina. Estos reducen la fatiga, causan excitación, causan insomnio, problemas para dormir y aumentan la presión arterial. Dentro de este caso también tenemos a los alérgenos. Los alérgenos son sustancias que al interactuar con el organismo o con un organismo que es recontrasensible, este le va a crear anticuerpos, pues, ¿no?
También tenemos a los glucóxidos no cianogenéticos o también denominados saponinas. Estos son los que poseen propiedades tensoactivas, producen espuma, hemólisis sobre eritrocitos. Ejemplo, en este caso tenemos a la quinoa y a la espinaca. Tenemos a los alcoholes y a los aldehídos. Justamente acá vemos que el hígado transforma el etanol en acetaldehído y este despolariza proteínas, ¿no? Oxida los lípidos, consume la vitamina B y provoca, por ejemplo, control motor, bajo control motor, visión, mala visión, problemas con el riñón y también náuseas, ¿no? Tenemos a los glucóxidos o a los cianogenéticos, que son fitotoxinas y están, por ejemplo, en el sorgo, en las almendras, en las semillas, en frutos como manzanas o frutos de carozo, como ejemplo el durazno. También tenemos a las que son cancerígenas. Están en productos con excesivos aditivos. Ejemplo, safrol, el que está en la albahaca, por ejemplo, o las hidracinas, que lo vemos en los hongos, o las furocumarinas, que lo podemos encontrar en el perejil, ¿no? Y otro tipo de toxinas, por ejemplo, sustancias tóxicas que podemos encontrar producidas naturalmente por organismos vivos. Entonces, como hemos comentado, las toxinas son sustancias tóxicas que son producidas naturalmente por un organismo vivo. En este caso, por ejemplo, tenemos toxinas que no encontramos en los vegetales. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, a la miristicina, en el caso de la nuez. Otro ejemplo, tenemos a la dioscorina, que encontramos en la batata. También la carotatoxina, que lo podemos encontrar en la zanahoria. En los animales tenemos, por ejemplo, toxinas que hay en carácter animal, tenemos la tetradotoxina, que lo encontramos en el pez globo, la sacitocina, que los encontramos en las almejas, las ciguateras, que lo encontramos en los peces. Toxinas fúngicas. Dentro de eso encontramos a las setas tóxicas y a las micotoxinas producidas por géneros como el claviceps, el aspergillus, penicillium, fusarium, aflatoxinas, ocratoxinas, patulina, el tricotesenos, pulmonicidas, y eso lo encontramos en cereales, ¿no? O leguminosos, como en el caso que se lo encontramos en dónde? En el maíz, en el arroz, en el maíz, arroz, maní, soya y en las manzanas, ¿no? Entonces acá encontramos a la parte de la soya. Entonces, ¿con qué tipo de toxinas tenemos que tener en cuenta? Es con las fúngicas, ¿no? Especialmente en este caso. También tenemos toxinas en cuanto que se puede desarrollar por parte de las bacterias. Y acá en este caso tenemos a la toxina botulínica, que es el Clostridium botulinum. También tenemos a la enterotoxina, que es generada también por otro tipo de bacteria, causando el Clostridium perfringens, ¿no? También tenemos a la Salmonella spp. Otro tipo, también tenemos a la enterotoxina, a la endotoxina LPS, a la citotoxina, que lo vemos en el Staphylococcus aureus, a la toxina Shiga, al termolábil, termoestables también de Escherichia coli, enterotoxina, endotoxina LPS y a la citotoxina, ¿no? Que lo encontramos en la Salmonella typhi, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo es su efecto tóxico. Entonces, primeramente lo que tiene que haber es un agente tóxico para que pueda ocurrir la intoxicación. Y la intoxicación justamente se va a dar, esta intoxicación va a depender según la duración y según la frecuencia a la exposición, ¿no? Hay intoxicaciones que son de carácter aguda, subcrónica y crónica. Cuando es aguda, se da cuando la exposición en un periodo es menor a 24 horas. Es única la dosis o repetidas, pero que es dentro del periodo de 24 horas. Mientras que la subaguda se da a exposiciones repetitivas, pero de 1 a 30 días. La subcrónica se da en exposiciones repetitivas durante 1 a 3 meses. Y la crónica, pues ya son exposiciones repetitivas de tiempos mayores de 3 meses, ¿no? Entonces, según eso, nosotros vamos a poder identificar qué tipo de intoxicación es la que uno está teniendo. Fases de la acción tóxica. Primeramente se da la exposición, que puede ser a nivel aguda o a nivel crónica. También vemos la parte de la toxicocinética,
que es el movimiento de la sustancia en todo el organismo, desde el momento de la absorción hasta la distribución metabólica, el metabolismo que se va dando, hasta la parte de la biotransformación y hasta el momento que es excretada o la excreción, ¿no? Y por último tenemos la toxicodinámica, que es justamente la acción tóxica de la sustancia en el órgano blanco o sitio de acción. ¿Cuáles son los factores que modifican la toxicidad? Por ejemplo, tenemos la llegada de la sustancia al sitio de acción, la concentración en el sitio de acción, el tiempo suficiente para poder provocar la respuesta tóxica, la biotransformación, en este caso, el metabolito activo, justamente, y los factores van a depender pues de las propiedades físico-químicas de la sustancia, también de la vía de ingreso al organismo, que puede ser respiratoria, digestiva o cutánea. Según eso puede depender. Ahora pasamos a dentro de las toxinas, pues, ¿no? Entonces, justamente habíamos quedado conveniente, dentro de justamente, de las sustancias tóxicas encontrábamos de una de ellas eran las toxinas. Y ahora vamos a hablar de las toxinas. Entonces, primeramente tenemos que saber que dentro de las toxinas encontramos a una variedad, ¿no? Encontramos a las micotoxinas y dentro de estas micotoxinas encontramos a las aflatoxinas B1, B2, G1, G2, MU. Esta es provocada, por ejemplo, por un hongo productor llamado el hongo Aspergillus. Su efecto tóxico es de carácter hepatotóxica, es decir, causa problemas al hígado, inmunotóxica al sistema inmunológico y teratogénica, ¿no? Alimentos implicados, que mayormente lo encontramos estas aflatoxinas, lo encontramos en el maíz, en el arroz, en el pistacho, en los nueces, en el girasol, en especias, leches y lácteos. También tenemos otro ejemplo de toxinas, tenemos a la ocratoxina A. Entonces, dentro de la ocratoxina A tenemos al hongo productor llamado Aspergillus. Efecto tóxico, vendría a ser la nefrotóxica en los nefrones, inmunotóxica el sistema inmunológico, teratogénica, mutagénica, embriotóxica, trastornos neurológicos. Alimentos implicados, tenemos también al maíz, al trigo, a la cebada, en el centeno, en la avena, en el arroz, uvas, en los vinos, cerveza, café, cacao, regaliz o especias, ¿no? También tenemos otro ejemplo de toxinas, a la fumonicinas B1 y B2. Su hongo productor se llama un hongo fusarium. Efectos tóxicos, neurotóxicos, inmunotóxica, nefrotóxica y hepatóxica. Alimentos implicados, maíz, trigo, soya. Otra vez acá lo vemos a la soya, cebada y cerveza. También tenemos al tricotesenos DOM, T2 y HT2, ¿no? Entonces el hongo productor es el Fusarium. Efectos tóxicos, puede producir en este caso necrosis cutánea, alteraciones digestivas, hemorragias, taquicardia, inmunotóxica, hematóxica y neurotóxica. Alimentos implicados, tenemos al trigo, maíz, cebada, cerveza, centeno, avena. Tenemos a la micotoxina C-aralenona. Hongo productor, tenemos al fusar. Efecto tóxico, tenemos efectos extrogénicos, problemas reproductivos. ¿En qué alimentos implicados? También el maíz, trigo, cebada, centeno, avena, cerveza. Y tenemos a la patulina, que su hongo productor vendría a ser el penicillium. Efecto tóxico, trastornos gastrointestinales, neurológicos, nefrotóxica y mutagénica. ¿Cuáles son los alimentos implicados? La manzana, zumos o sidra. Entonces, para saber bien que las micotoxinas, que es lo que involucran a todas estas especies, tenemos que en realidad son compuestos tóxicos, ¿no? Son toxinas en realidad, pero son varios compuestos que son producidos por hongos que van a atacar a los cultivos. Mayormente atacan a los cereales, a las legumbres, a los frutos secos, a las frutas y hortalizas en condiciones favorables a temperaturas y humedad requeridas, ¿no? Lo cual va a afectar a la salud, a la salud humana, al animal también, y también podría provocar cáncer, ¿no? Genotoxicidad también, mutagenicidad,
estrógenos, inmunodepresores, gastrointestinales, hepáticos y renales. Entonces, todo este tipo de problemas es que nos puede provocar si no sabemos identificar este tipo de toxinas, ¿no? En el alimento y antes de que nosotros lo podamos consumir. Pues dentro de esas enfermedades tenemos una de ellas, se llama la aflatoxicosis, se llama la enfermedad. Aflatoxicosis, justamente acá las aflatoxinas son micotoxinas producidas por algunos hongos, ¿no? O producen los hongos que crecen en estos alimentos. Y estas toxinas, al ser consumidas por los humanos o animales, pues nos causa esta enfermedad. Acá vemos los 4 tipos de aflatoxinas que mayormente se dan, es la AFB1, la AFB2, la AFG1 y la AFG2. Y son producidas principalmente por ciertas cepas de Aspergillus flavius y Aspergillus parasiticus, ¿no? Los principales inconvenientes para la salud son los problemas inmunológicos, problemas hepáticos que pueda provocar su toxicidad, ya que algunas aflatoxinas son potentes carcinógenos, es decir, que nos puede producir cáncer posteriormente. Los alimentos en los que comúnmente se encuentran, como les dije, maíz, sorgo, arroz, algodón, nueces, carne de coco seco, granos de cacao o de café, higos también, en el jengibre y en la nuez moscada. Entonces acá vemos cómo justamente estos hongos son los que producen a estas aflatoxinas, ¿no? Y acá se ve en el microscopio cómo se ven esto. Entonces acá tenemos que para prevenir la formación de hongos en esta planta del almacenamiento de soya y de sus derivados, pues hay que tomar las siguientes medidas. Uno, controlar la humedad. Por ejemplo, acá nos indican que tiene que estar por debajo de 12,8% para poder limitar el crecimiento de este tipo de hongos. Si la humedad es alta, entonces los granos antes de almacenarlos, ¿no? Siempre hay que secarlos, los granos antes de almacenarlos. Entonces, por eso, esta es clave. La humedad tiene que estar por menos de 12,8% y siempre hay que estar controlando, vigilando este parámetro, ¿ya? Para que no se nos pueda presentar. Otro es la temperatura, tiene que ser baja, es decir, almacenar la soya a temperatura inferior a 17 grados centígrados, es decir, menor que 17 grados centígrados tiene que estar a esa temperatura almacenado esos productos, reduciendo, por ejemplo, la actividad biológica y el desarrollo también de estos microorganismos. También unas buenas actividades de limpieza y desinfección. Limpiar a fondo nuestros silos, nuestros recipientes, antes de poder almacenarlos para poder eliminar cualquier tipo de residuos, cualquier tipo de plagas que pueda causar cualquier tipo de estos deterioros, ¿no? También realizar un monitoreo muy regular, muy constante, periódico, realizar inspecciones periódicas tanto de los parámetros temperatura y humedad, así como también tomar muestras para poder detectar la presencia de esos hongos. También darle una buena aireación, es decir, vamos a implementar sistemas de aireación, sistemas de ventilación automáticos para poder enfriar el grano y poder eliminar la humedad que se pueda acumular en estos silos. Y uso de recipientes adecuados, ¿no? Optar por silos que sean herméticos o por bolsas que minimicen la entrada de aire y de humedad, ¿no? Entonces son recomendaciones que se suele hacer para este tipo de planta o industria de almacenamiento de soya, ¿ya? Ahora vamos a pasar a ver, por ejemplo, al tema de las setas que son relacionadas por los parásitos, ¿no? Que son provocadas justamente de carácter de parásitos. Entonces, los parásitos, para ello tenemos que saber que son organismos también vivos, que viven a expensas de otros organismos vivos o otros huéspedes, y pueden contaminar justamente los alimentos y enfermar a las personas que lo ingieren, pues, ¿no? Se puede transmitir de manera directa o indirecta. Transmisión directa, como lo vemos cuando tenemos contacto con nuestras mascotitas, y transmisión indirecta, pues cuando consumimos en los alimentos. Entonces, dentro de este ejemplo tenemos enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos que se lo denota como EPTA, que son las enfermedades transmitidas a través de los alimentos, ¿no? Justamente de carácter de parásitos. Y acá vemos a los protozoarios, que son uno de ellos son los protozoarios, que son tipo parásitos, pero son microscópicos, que lo vemos con el microscopio porque tienen una medida
menor que nuestro ojo lo puede ver. Dentro de eso tenemos, por ejemplo, a la giardia alambre. Y también tenemos a los parásitos que son denominados los helmintos. Dentro de los helmintos tenemos a los platelmintos y tenemos a los nematelmintos. Dentro de los platelmintos tenemos a los tremátodos y a los céstodos. Dentro de los tremátodos, ejemplo, tenemos a la fasciola hepática y dentro de los céstodos tenemos a la tenia sol. Y dentro de los nematelmintos, que es otro tipo de helmintos, tenemos a los nemátodos. Y dentro de estos nemátodos tenemos el ejemplo del Ascaris lumbricoides, ¿no? Entonces acá tenemos algunos parásitos transmitidos por los alimentos más importantes. Por ejemplo, uno de ellos es nombre, en este caso la Taenia solium. El tipo de parásito es un tipo de céstodo. Está acá en este grupo, es dentro de los platelmintos. Fuente de contaminación cuando se consume carne cruda, ¿no? De puerco en el cerdo. Ahí lo encontramos. Otro ejemplo de parásito tenemos el Echinococcus spp. Entonces, el tipo de parásito también es céstodos, también está dentro de este grupo y pertenece a los platelmintos. Fuente de contaminación pueden ser las frutas, los vegetales, leche, jugos y carnes, ¿no? Entonces, ahí lo encontramos también. También tenemos al Toxoplasma gondii. Tipo de parásito es un protozoario. O sea, está acá, dentro de esta parte. ¿No es cierto? Ejemplo, ¿dónde lo podemos encontrar? En las frutas, en las verduras, vegetales, leche también, en los jugos y también en las carnes. Otro tenemos al Cryptosporidium spp. Tipo de parásito es un tremátodo, o sea, está dentro de los platelmintos, está acá. ¿Dónde lo encontramos su fuente de contaminación? También fruta, vegetales, leche también y jugo y carne. Otro tenemos también al Ascaris spp. En este caso, el tipo de parásito es un tipo protozoario, que es como el de acá, ¿no? Fuente de contaminación, jugos, frutas, contaminantes con heces también, por ejemplo, contaminación con heces, ¿no? Tenemos al Trypanosoma cruzi. Y este tipo de parásitos también está dentro de los protozoarios, del grupo de protozoarios. Su fuente de contaminación, jugos, frutas, también contaminaciones con heces, ¿no? También tenemos a la Trichinella spiralis, es otra. Tipo de parásito es un nemátodo, está dentro de los nematelmintos, del grupo de los nematelmintos que estos están dentro de los helmintos. Su fuente de contaminación, carne cruda y especialmente se encuentra en el cuerpo, ¿no? Tenemos a la entamoeba histolítica, que es un tipo de protozoario, y su fuente de contaminación es la comida y aguas que son contaminadas con heces. Ahora vamos a ver algunos principales protozoarios que son transmitidos por estos alimentos. Entonces vamos a hablar con el Toxoplasma gondii, que más o menos tiene este tipo de imagen. Muchos lo consideran como la Giardia lamblia. Su transmisión es consumo de alimentos y bebidas que son contaminadas de persona a persona por vía fecal oral o zoonosis, ¿no? Es decir, contacto entre un hombre y un animal. Características, por ejemplo, quistes ovaladas. La dosis efectiva mínima es de 10 a 25 quistes. Mide de 11 a 14 milímetros o incluso hasta 7 a 10 milímetros, ¿no? Anaerobio, su multiplicación es por fisión binaria cada 9 a 12 horas y mide de 9 a 21 milímetros de largo y 5 a 15 milímetros de ancho, ¿no? Sus hospederos puede ser que lo encontremos en los humanos, en los monos o primates, en los cánidos o perros, felinos, en los ovinos, ovejas, bovinos, en los porcinos, cérvidos, equinos, caballos, roedores y cetáceos, ¿no? Ballenas también lo podemos encontrar. Infecciones yardiasis, por ejemplo, se da, la infección se llama infección yardiasis o también conocida como diarrea de los viajeros, se le considera a esto, ¿no? Sus síntomas, diarrea acuosa, sin sangre, anorexia, distensión abdominal, cefalia, febrícula, manifestaciones alérgicas, astralgia, mialgia, urticaria. Prevención y control, pues inactivación con cloro con 8 miligramos por litro por 10 minutos y que sea un pH de 6 a 7. Inactivación física puede ser usando luz ultravioleta o usando, por ejemplo, fármacos como el metronidazol o albendazol, ¿no? Nitazoxanidina
o tinidazol, ¿no? Estas son recomendaciones que nos dan. Otro de los principales tratamientos son los que son transmitidos por alimentos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos a la fasciola hepática, es decir, la transmisión en este caso, ahí tenemos la imagen como más o menos es la fasciola hepática, su transmisión es consumo de alimentos como las hortalizas de tallo corto, ¿no? Por ejemplo, puede ser el culantro o perejil, que son de tallo corto, y aguas contaminadas, por ejemplo, ¿no? De persona a persona se transmite por vía fecal oral. Zoonosis, es decir, contacto entre hombre y animal, ¿no? Su ciclo de vida es indirecto, es decir, más de un hospedero. Características, su forma tiene una forma de una hoja oval, es aplanado, la dosis infectiva mínima es DIM 20 a 25, mide de 2 a 4 centímetros de largo por 1 a 20 centímetros de ancho. Por ejemplo, y si lo encontramos en forma de huevo, mide de 130 a 150 milímetros de largo y de 60 a 90 milímetros de ancho. Su reservorio, por ejemplo, lo encontramos en el agua dulce, en la vegetación acuática, en los berros, por ejemplo, podemos encontrar animales herbívoros, en los caracoles y anfibios, ¿no? Hospederos, en los mismos humanos, en los herbívoros, ¿no? Como ovinos, caprinos, bovinos, equinos, porcinos, aves, en los roedores, conejos, caracoles de la familia Limnaeidae. Ahora, ¿cómo se da eso de la infección de la fasciolosis? Por ejemplo, acá el humano tiene un periodo de incubación de 15 a 30 días, su fase aguda dura meses, y los síntomas, por ejemplo, son fiebre, fatiga intensa, dolor abdominal, malestar general, vómitos, diarrea, dolor hepático, prurito, urticarias, o eosinofilia, anemia. Y si la fase ya está crónica, pues la persona presenta obstrucción e inflamación biliar, colangitis, colicistitis, ictericia, cólicos hepáticos, cirrosis y fibrosis del hígado. Su prevención y control, pues usar hipoclorito de sodio de 1000 a 5000 partes por millón, alimentos glutardehído al 2%, lo podemos inactivar con calor también o con las metacercarias, mueren también, ¿no? A temperatura mayor a 60 grados centígrados por minutos, pues, ¿no? Menor a menos 18 grados centígrados que esté también, ¿no? Fármacos, por ejemplo, también podemos usar como el triclavendazol, vitionol o dehidroemetina, ¿no? Ahora pasamos a la clase de los éstodos, ¿no? Dentro de los éstodos tenemos a la tenia solum. El Latenia solum adulto, también como denominado como Cysticercus cellulosae, larva, que está en forma de una larva. Su transmisión es un consumo de alimentos, por ejemplo, de carne de cerdo contaminado o bebidas contaminadas de persona a persona por vía fecal oral, ¿no? Zoonosis también se le considera porque es un contacto entre un hombre y un animal y su ciclo de vida es indirecto, es decir, más de un hospedero. Características: tiene la dosis infectiva mínima DIM, que es desconocida, no se conoce hasta ahorita, y su reservorio, por ejemplo, lo encontramos en los humanos, en los porcinos, agua, suelo, vegetación, alimentos, hospedadores, humanos, porcinos y también cánidos, ¿no? Infección de la teniasis, por ejemplo, se da cuando al ingerir la cisticercosis, por ejemplo, los síntomas son nerviosismo, insomnio, anorexia, pérdida de peso, dolor abdominal, problemas gastrointestinales. Y si es una infección de cisticercosis, en este caso, ¿ya? Acá ya se ingieren los huevos embrionados, formándose ya la cisticerco, ¿no? Entonces acá se localiza, por ejemplo, en forma de un músculo, un tejido asintomático. En el sistema nervioso central, por ejemplo, los síntomas aparecen después de varios años. No es de manera rápida, sino muchos años. Y son cefalias, crisis convulsivas, neurocistocercosis, ocasionando la muerte también, incluso hasta puede llegar a la muerte. Y también se produce a nivel, por ejemplo, ocular y a nivel pulmonar. Entonces, ¿cuál es la prevención y control? Usar hipoclorito sódico al 1%, o glutardehído al 2%, y radiación y cocción de la carne a temperaturas mayores a 60 grados centígrados, congelación a menos de 10 grados centígrados por 4 días, que inactivan
se puede inactivar a la cisticerco, ¿no? Fármacos, ¿qué fármacos podemos usar? Por ejemplo, el niclosamida, la praziquantel y albendazol, ¿no? Son ejemplos de fármacos como no podemos usar para contrarrestar este tipo de parásitos. Ahora pasamos a la teniasis, a la enfermedad de la teniasis. La enfermedad de la teniasis es causada justamente por la tenia del cerdo o también denominada taenia sol, ¿no? O tenia bovina, taenia saginata. O también la tenia de Asia, que es la tenia asiática. Entonces, ¿qué son? Parásitos platelmintos, pertenecen a la clase de Céstoda, que maduran en el intestino delgado de los seres humanos. Entonces, acá las personas pueden infectarse con este tipo de tenias por comer, por ejemplo, carnes de cerdo o de vacuno, es decir, de ganado, ¿no? Mal cocidas. Entran por la boca de la persona y van a su intestino, donde se adhieren justamente a la parte interior. Ahí crecen alrededor de 1 a 2 metros, o sea, crecen una distancia muy larga. Entonces viven durante años, durante este tiempo los huevos se pasan al medio ambiente y son ingeridos por los cerdos o las vacas, continuando así sucesivamente el ciclo. Entonces acá algunas personas pueden no detectar que estén infectadas, otros pueden presentar diarreas, náuseas, dolor, cambios en el apetito. Entonces la tenia bovina también en este caso puede causar, por ejemplo, problemas muy graves si el gusano termina en el cerebro o en otros órganos vitales. Entonces, para ser infectado, diré, con este tipo de gusanos, primero hay que cocinar bien la carne del vacuno y del cerdo a temperaturas, como dice acá, 63 grados centígrados, pero yo les recomiendo que sea a 75 grados centígrados. Por lo menos no 3 minutos, yo les recomiendo 5 minutos en el centro de la pieza. Lavar apropiadamente las manos antes de comer y después de tocar el suelo. Pues acá vemos el ejemplo de cómo es este parásito, ¿no? Ahora pasamos a la clase de los tipos de parásitos llamados nematelmintos, ¿no? O transmitidos por que son transmitidos por los alimentos, ¿no? Acá tenemos, dentro de eso tenemos a la especie de los nemátodos. Y en los nemátodos tenemos a las caris lumbricoides, así se llama, ¿ya? Su transmisión es consumo de alimento y bebidas contaminadas también, de persona a persona, por vía también fecal oral. También se le considera zoonosis porque es contacto entre hombre y animal. Su ciclo de vida es directo a un hospedador. Características, su dosis es infectiva mínima, se desconoce hasta ahorita, en forma cíclica, en forma cilíndrica, de 5 milímetros de diámetro, y los machos tienen de 15 a 20 centímetros, las hembras vueltas de una distancia de 20 a 30 centímetros aproximadamente, ¿no? Su tiempo que pasa desde la ingesta del huevo hasta el adulto en el hospedador es aproximadamente 2 meses y puede vivir de 1 a 2 años. Por ejemplo, produce cerca de 200.000 huevos diarios que se eliminan con las heces y se desarrollan hasta larvas, ¿no? L2. O también en forma de huevo embrional. Reservorio, pues es el humano, los perros, los gatos, la vegetación, los alimentos. Hospedadores, los humanos, los félidos, los canes. Infección ascariasis generalmente es asintomática, ¿no? Es decir, no se presenta síntomas, pero también hay algunas personas que presentan como urticarias, inflamación, fiebre, hipersensibilidad, eosinofilia pulmonar simple, síndrome de Loeffler, tos, expectoración, estertores bronquiales, vómitos, náuseas, dolor abdominal, pérdida de apetito, diarrea, problemas hepáticos, también del hígado, obstrucción intestinal también. Entonces, ¿cuál es su prevención y control? Usar hipoclorito sodio al 1% y glutardehído al 2%. Inactivación, por ejemplo, puede ser por calor o también con fármacos, ¿no? Como albendazol, mebendazol y pamoato de pirantel, ¿no? También tenemos otro ejemplo acá, que es la Anisakis simplex y gusanos relacionados, ¿no? Entonces, estos de acá son parásitos redondos, que están dentro de los nemátodos, de la clase de los grupos de nemátodos. Son mayormente este tipo de parásitos lo encontramos en los peces, en los calamares, en los pulpos, en las sepias, ¿no? Y si se lo comen vivos en el pescado crudo o poco cocinado.
puede infectar al estómago y al intestino. ¿Cuáles son los síntomas? Por ejemplo, en algunos casos solo se puede sentir al gusano arrastrándose por la garganta. En otros casos, por ejemplo, cuando se fija la pared del estómago o del intestino, causa, por ejemplo, dolor estomacal, dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea. Y algunas veces, por ejemplo, provoca reacción alérgica, ¿no? Los síntomas de la infección, pues comienza 24 horas, desde 24 horas a 2 semanas después de la exposición. Acá el gusano puede vivir solamente cerca de 3 semanas en los seres humanos y entonces se mueren y se eliminan. O sea, solo 3 semanas bien. Para poder prevenir la infección, pues hay que cocinar el pescado hasta que el interior esté a 63 grados centígrados durante al menos 15 segundos. A 68 grados para croquetas y a 74 grados centígrados para pescado. Pero igual yo siempre les recomiendo que sea 75 grados centígrados. Y hasta acá llegamos el día de hoy con esta clase de las famosas EITAs. Los espero volver a ver en la próxima clase. Hasta luego, bye. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, dirígese nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que lo dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR,
Haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú.